Es una convocatoria que me pone muy contento porque lo hablábamos recién, lo comentábamos fuera del micrófono, que la historia sirve cuando marca un camino, cuando fija un precedente que a su vez se pueda trasladar en forma activa sobre todo las nuevas generaciones. Yo lo que puedo decirles rápidamente como introducción, que la militancia por la defensa de los derechos humanos, con mis defectos, mis errores, mis falencias, que creo que debemos asumirla como autocrítica, comenzó desde muy joven. Es decir, yo fui presidente de la Juventud Peronista ya por el año 71, 72, cuando empezó la militancia, cuando estaba dentro del justicialismo toda la efervescencia que significaba el retorno de Perón a la patria. Y de allí para adelante, bueno, estamos cerca del 11 de marzo. 11 de marzo del 73, el triunfo de Cámpora Solano Lima. Fue una movilización que después continuó, que siguió y que tuvo, bueno, situaciones también muy graves dentro del propio movimiento justicialista. Pero a partir de esa militancia política nació fuertemente también el compromiso con la defensa de los derechos humanos. A mí me parece muy importante notar algunos hitos que, por supuesto, me tuvieron como partícipe, pero fueron compartidos, inclusive por muchos de quienes fueron víctimas en Río Cuarto y en la zona de la brutal represión del terrorismo de Estado. Acá hay que marcarlo, fueron los primeros juicios que se hicieron apenas recuperada la democracia para lograr la reparación de quienes habían sufrido cárceles, torturas y en algunos casos los deudos de los familiares de quienes habían sido víctimas, muertos, asesinados por la dictadura. Esos juicios, yo lo cuento como anécdota siempre, entrábamos por allá por marzo del 84, cuando iniciamos los juicios, al Juzgado Federal de Río Cuarto, y daba la circunstancia de que teníamos que probar, más allá de que era público y notorio el terrorismo de Estado y lo que había sucedido en las cárceles de la Argentina y en los distintos lugares donde actuaba la dictadura, había que probar para lograr la represión. ¿Y quiénes eran los testigos de cada uno de las víctimas a los que nosotros acompañábamos? Estoy hablando de 1984. ¿Cuál era tu rol en ese momento? Mi rol era defensor para buscar la reparación civil de quienes, casi en todos los casos, ya habían recuperado la libertad una vez que retornó la democracia. Para eso no teníamos herramientas judiciales ilegales como las que aparecieron después, que permitieron la reparación a través de un decreto o de una ley. En aquel momento había que iniciar las demandas dentro de un marco de un código civil absolutamente liberal y restrictivo. Pero teníamos que hacerlo como para empezar, y lo empezamos en el Juzgado Federal. Al cabo del tiempo salen las sentencias, por supuesto las sentencias van siendo todas contrarias, desde la Justicia Federal, desde la Cámara Federal de Córdoba. La Cámara Federal de Córdoba era la peor justicia residual de la dictadura. Nada que ver con la Cámara Federal de Buenos Aires, que tuvo la participación en el juicio a la Junta. Córdoba era el antro del conservadurismo, de la complicidad, inclusive de la connivencia con la dictadura militar que en aquel momento encabezaba Menéndez en Córdoba. Es decir, estábamos en un juicio donde entrada al juzgado federal de 20 o 30 metros, los secretarios y algunas autoridades de justicia empezaban a gritar: allá vienen los montoneros, allá vienen los terroristas. Y así que las propias víctimas tenían que servir de testigos de quienes nosotros íbamos haciendo comparecer en cada uno de los juicios. Esto que yo lo cuento, estoy hablando de marzo y abril del 84. Hay una foto de Menéndez corriendo periodistas con un cuchillo, ¿se acuerdan de ese? Bueno, lo cuento, es decir, estaban todavía y bueno, y después vino Semana Santa, vinieron varias réplicas de intentar volver a instalar la dictadura en todos sus términos, con algunas variantes y demás. Pero, ¿qué fue lo importante? Que realmente marcó mi vida en el compromiso con los derechos humanos. Cuando se llega a la sentencia de la Corte contraria a los reclamos de las víctimas para la reparación, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En aquel momento, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecía un delirio, parecía una hipótesis absurda. Hasta algunos decían: están en contra de la soberanía. ¿Cómo van a pretender ir en contra de un fallo de la Corte? Logramos que la Comisión Interamericana actuara como una especie de conciliación
entre el gobierno argentino de entonces y quienes representábamos a las víctimas. Y en esa audiencia de conciliación empezó a gestarse la reparación. La reparación que después tuvo su decreto y tuvo la ley. La 24043 fue la primera ley de reparación que permitió. Pero es muy importante que los primeros en tener una reparación fueron víctimas de Río Cuarto y de la provincia de Córdoba. Puedo citar los Giuliani, los tres hermanos, había algunos de los muchachos el otro día que hacía mucho que no los veía, Silvia Di Cola, Torregiani de Moldes, porque había gente también de la zona, Caletti de Moldes, Quevedo, un compañero trabajador de Luz y Fuerza, Olivares, González, es decir, me acuerdo de quiénes fueron los 12 o 13 víctimas que logramos llegar a la comisión. La comisión, en la audiencia de conciliación, conminó al gobierno de entonces a sacar una decisión que en aquel momento fue un decreto que dio origen a la ley y que después, bueno, con la llegada del gobierno popular, por supuesto que esas reparaciones se fueron extendiendo. Se fueron extendiendo a través de la ley de hijos, es decir, quienes habían sufrido la tortura, la muerte de los padres podían como hijos también hacer un reclamo. Surgieron, por ejemplo, quienes tuvieron una reparación extraordinaria si podíamos acreditar a través de juntas médicas que las consecuencias de la tortura habían perdurado durante el tiempo y afectado su vida, su salud y su vida laboral. Yo me acuerdo un caso específico, Néstor Sosa, trabajador no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se acoge a la ley 24043, obtiene la reparación en aquellos primeros juicios, pero él era docente en Córdoba y se dormía durante el día. Es decir, la tortura le había alterado el día con la noche, la confundía. Bueno, logramos a través de junta médica acreditar esa situación y él logró, a través de un aspecto de la ley que la incluía, un plus en su reparación. Y bueno, hubo alternativas que por supuesto tuvieron desgraciadamente los 4 años del gobierno de la derecha en la Argentina, en donde todas las situaciones de reparación sufrieron demoras, legislación que no se aplicaba. Nosotros bregábamos, lo dijimos el otro día, para que se incluyera a los deudos y a los herederos de las víctimas del bombardeo de junio en Plaza de Mayo. Más atrás de eso, la ley Coninte, que fue una ley de represión también, en una movilización de trabajadores, empezó durante el gobierno de Frondizi. Se moviliza el gremio ferroviario y les aplican la ley militar y por supuesto el plan Coninte, en donde perdieron el trabajo y algunos sufrieron cáncer. Todo eso se fue ampliando, pero tuvimos ese interregno de 4 años que causó mucho daño porque se postergaron reclamos legítimos y se vació de contenido, absolutamente. Es decir, hablar de política de derechos humanos en ese periodo era como que nosotros estábamos en el pasado. Bueno, así que ese es un poco el introito que yo lo hago. Y por supuesto, el compromiso sigue vigente y hoy creo, y lo hemos conversado, que toda esta historia tiene que servir como para que a través de la movilización, a través del esclarecimiento, sobre todo las nuevas generaciones, sé que se está trabajando muy bien en la Comisión de la Memoria, en las organizaciones de derechos humanos, en todos los sectores, la multisectorial, es decir, están trabajando activamente para que, y lo veo, cada vez se amplíe más lo que es la difusión de lo que fue el terrorismo de Estado y también la ampliación del campo de los derechos humanos. Esto no significa ir en desmedro de la historia, de los padecimientos, de lo que significó la vida de los 30.000 desaparecidos. Eso siempre es el faro en donde nos debemos anclar y enfocar para darle a la memoria un sentido activo y presente. Pero hay otros derechos humanos que hoy tienen también vigencia y que necesitan que la movilización, lo que es la seguridad social, lo que es la vivienda, lo que es el medio ambiente, que son los derechos humanos que llamamos de tercera generación. O sea, primera generación, vida y libertad. Segunda generación, seguridad social, vivienda, salud. La tercera generación es medio ambiente. Nos están envenenando. Miren, hay una película, yo voy a aprovechar para pasar un chivo que acabo de ver en Netflix, que se llama El jardinero fiel. Se las recomiendo porque es, no sé si de origen británico, donde muestra cómo los grandes laboratorios del mundo utilizaron durante mucho tiempo a los niños de África, especialmente de Kenia, para avanzar
en una vacuna utilizándolos de conejitos de indias a los chicos de África. ¿Por qué? Porque el experimento para seguir la fase, para llegar a la vacuna, los podía esos laboratorios hacer perder en la lucha para ver qué laboratorio llegaba primero. Se enteran que en esos sectores de África podía reverdecer la tuberculosis, entonces empiezan a generar, y por supuesto, como eran vacunas no experimentadas, murieron miles y miles de chicos. Es realmente recomendable, porque realmente cuando uno ve que la industria de las armas y que la industria de los laboratorios de los medicamentos son las que producen las grandes riquezas y las grandes atrocidades en cuanto a los derechos humanos, bueno, nos tenemos que enfocar mucho ahí, desde nuestras posibilidades, desde nuestro ámbito, en lo que podamos hacer. Por eso yo saludo fervorosamente a todas las acciones que van a tener como epicentro marzo. El 8 con la movilización para el Día de la Mujer. Y por supuesto todo lo que antecede y luego continúa después del 24 de marzo, que es la fecha en donde nosotros repudiamos aquel golpe cívico, militar y eclesiástico. Entonces, esta es como introducción, pero bueno, lo que me quieran preguntar. Para que quede en el registro, ¿podrías decirnos tu nombre, edad, alguna breve descripción tuya? Bueno, mi nombre es Esteban Miguel Llamosas, tengo 78 años, empecé, como decía, la militancia muy joven, empecé con 20, hablo del año 72, así que 27, 28 años, ahí fui ya una militancia activa que tuve. Antes había participado en Río Cuarto en movimientos vecinales, pero el compromiso mío fuertemente empieza en el 70, en el 71, con toda la movilización popular que hubo, en aquel momento direccionada a el regreso del general Perón. Era ahí el objetivo. Luego, cuando se producen distintas tragedias, me toca participar en aquellos juicios que yo mencionaba, en donde ahí se afirma mucho mi compromiso con los derechos humanos. Y sobre todo, me abre una perspectiva de, yo no digo tolerancia, no me gusta utilizar el término tolerancia. Cuando me tocó en sucesivos cargos públicos que yo ocupé estar en el INADI, en la vicepresidencia del INADI, siempre decíamos que la tolerancia era un término que debíamos descartar, porque era como darle una concesión graciosa a alguien para sumarlo o adormecerlo o adoctrinarlo. No. El INADI, y en aquel momento, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se elaboró un proyecto de ley contra la discriminación que, y muy pocos lo conocen, vino la comisionada de Naciones Unidas, una francesa, elogió ese plan como único en el mundo. Nosotros recorrimos todo el país y a cada provincia tomábamos contacto con los distintos actores, desde las cúpulas eclesiásticas, gremiales, trabajadores, ONG, y se elaboró ese plan antidiscriminatorio que toca todos los campos de la discriminación. La discriminación laboral, racial, por físico, por rostro, es decir, todo eso está en un plan, que luego, entre todas las cosas que se postergaron o se adormecieron durante el gobierno de la derecha macrista, quedaron ahí. Pero ese fue un hito, inclusive era la base para una nueva ley nacional, porque la que está en vigencia ya tenía algunas falencias o algunos vacíos legales. Y bueno, ese también el aspecto de los lugares que yo ocupé. Yo no reniego de mi historia, a mí me tocó también ser subsecretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Menem, y del cual tuvimos al principio muchísimas expectativas favorables, hay que recordar, y asumo lo que me toca en aquel momento. Si primero participé en lo que fue la Organización Política de Federalismo y Liberación, que fue la que apuntaló la candidatura presidencial de Menem, luego ocupé la Subsecretaría de Acción Social, después ya durante el gobierno, primero de esos breves interregnos de Duhalde hasta que asume Néstor Kirchner y después Cristina, me toca ser vicepresidente del INADI en el periodo de 4 años, una experiencia muy valiosa en mi vida política, porque ahí realmente la dirección del INADI estaba integrada por representantes de la comunidad judía, de la comunidad árabe, de los organismos de derechos humanos estaba APDH, que había sido fundador, y el sector político, representado por el presidente, que era un hombre de origen socialista, Enrique Oroteiza, y yo.
que un poco cubría la franja del peronismo. Esa fue una experiencia, junto con mi actitud, mi participación como constituyente. Yo también lo marco quizás como el logro político más importante en mi vida, porque en esa constitución tan vilipendiada, tan criticada por los medios hegemónicos, que la querían y la siguen queriendo reducir a un pacto, ahí está la incorporación de los tratados de derechos humanos. Tienen jerarquía constitucional, y no solamente tienen jerarquía en lo teórico. Cualquier ciudadano puede accionar y llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún en contra de una decisión del máximo tribunal de la Argentina. Es decir, permite acciones para el ciudadano común. Y eso está plasmado en los 10 o 11 tratados de derechos humanos que están incorporados. Y no se imaginan lo que fue, porque ahí fue la verdadera lucha ideológica que se dio en la reforma. Del otro lado estaba Rico, Bussi, Fuerza Republicana, el famoso, no me acuerdo cómo era el nombre del partido de Rico, y muchos sectores también, vamos a ser claros, de los partidos democráticos, de Jujuy, la Guzmán, me acuerdo que era, la recuerdo, que se oponían. Eso es una violación a la soberanía. ¿Cómo van a permitir que una sentencia de la Corte sea revocada o modificada por un tribunal internacional? Bueno, todo eso, a mí, bueno, haber logrado que se plasmara en el texto de la Constitución un marco, después hay que cumplirlo, llevarlo adelante, porque todavía tenemos jueces que dicen que esos pactos y esos tratados no se pueden aplicar sin leyes que reglamenten su ejercicio, cuando esos tratados son operativos de por sí. Y así lo ha reconocido toda la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha resuelto muchos casos. Pero acá seguimos teniendo todavía rémoras judiciales muy fuertes en ese aspecto. Bueno, y después podemos hablar de otros lugares que ocupé, también en el área de desarrollo social, fui subsecretario, fui legislador provincial, me tocó en el 83 ser candidato del justicialismo, y eso marcó también, por supuesto, el sinsabor de la derrota. Yo no voy a venir a decir ahora que me puse contento la noche del 30 de octubre cuando perdimos con el radicalismo, pero cuando bajaron un poco los decibeles de la campaña, que fue una campaña intensísima, estábamos en la primavera democrática, actos en donde eran multitudinarios, y ver que se había logrado el primer paso para que hoy tengamos 40 años de democracia. Cuando eso decantó, la verdad que me sentí partícipe, como muchos también, de ese logro, ocupando el rol que el voto popular me había dado. Y que marcó también con algunos dirigentes radicales que lamentablemente hoy han perdido el rumbo, pero que en aquel momento tenían compromiso con la democracia. La relación que yo tuve con Abella, que fue quien me derrota en la elección, fue muy buena, no solo de la amistad. Hicimos cosas en común cuando yo estaba de subsecretario de Desarrollo y él era intendente, y logramos cosas, y logramos un modo de discusión política sin agravios, sin agresiones. Hoy algunos intentan reflotarla, pero esa semilla que empezó en el Navarrazo, porque el otro día vos viste, recordaban que en la municipalidad, al lado del intendente peronista Muñaini, estaban los dirigentes radicales. Y pasaron 3 días y 3 noches al lado del intendente, concejales, senadores y demás, y le pusieron el pecho. Y hay una versión, que no sé si ustedes la vieron en el diario local, que cuenta quién era en ese momento el que estaba al frente del Canal 2, Gabriel Genarópulos. Ahí cuenta realmente al punto que se había preparado la derecha, que actuaba bajo las órdenes de Navarro y del jefe policial local, para matarlo a Muñaini. Y casi, le diría, una casualidad, porque cierto, sale casualmente del canal Facundo Varela, que era el que cubría el espacio agropecuario, bien temprano a la mañana, y a su vez era secretario de prensa de Muñaini. Y él sale, y da la coincidencia que yo estoy saliendo, yo vivía en ese momento en Irigoyen, ahí a media cuadra de la municipalidad, me lo cruzo y venía despavorido. Lo han detenido Obregón, está detenido Atilio López, le voy a avisar a Muñaini, logra avisarle. Y entonces Muñaini va a la radio, es cierto, ahí dice que él va a resistir, que a él lo votó todo el pueblo y demás, pero ahí llama por teléfono al canal, y claro, estaban los tipos alerta, atiende Genarópolos y le dice, nosotros no vamos porque sabemos que lo están esperando
a Muñaini. Y de ahí vuelve a la municipalidad y ahí empieza la resistencia y llega la gente y la gente se aboquela y están 3 días ahí. Pero los tipos que estaban decididos, si no era matarlo, secuestrarlo, seguro. Porque la orden de Navarro era también, porque Río Cuarto tiene funcionarios que cobijan Muñaini que son de extrema izquierda y bueno, había jóvenes, él le había abierto las puertas a los jóvenes que por supuesto estaban vinculados a los sectores más progresistas del peronismo. Pero bueno, eso lo cuento a título de anécdota porque me tocó a mí verlo en sus inicios. Pero volviendo a lo otro, realmente hoy más que nunca debemos tener conciencia de que la movilización es la posibilidad, por lo menos, de poner en el escenario la necesidad de dar vuelta a muchas cosas y la necesidad de dejar de lado diferencias en el campo nacional y popular. Nos han estado dividiendo, hemos sido de alguna manera cómplices del manejo de los medios hegemónicos que todos los días, por lo menos, ya que no tenemos, salvo contadas excepciones, los medios, por lo menos sí estar muy atentos entre nosotros y tener encuentros. Y si tenemos que decirnos cosas, decirlo, pero salir de esas reuniones con la decisión de ser un motor activo, que la memoria esté instalada, que los derechos humanos se difundan, que movilizaciones como las que nos vienen ahora en marzo sean cada vez más intensas, porque va a haber muchos 2 por 1 acá, va a haber muchos 2 por 1, va a haber sectores que lamentablemente por ahí, con algún ropaje popular, se prestan a mantener legislación, a mantener sectores que son realmente nada que ver con la doctrina, con la filosofía y con la necesidad de que el campo popular avance. Bueno, esto viene mezclado, pero no quiero tampoco dejar que me pregunten lo que quieran. Esta casa es un ejemplo también, porque cuando me tocó venir por primera vez realmente pero no solamente por la parte edilicia, sino por la falta de actividad, y bueno, y además no quiero olvidarme también que dentro de los hechos importantes que marcan lo positivo de Río Cuarto, es que acá tenemos un municipio que es querellante en una causa. Es la causa que investiga las violaciones a los derechos humanos en Río Cuarto y en la zona. Es el único municipio de Córdoba que ha tomado esa decisión. Y que, por supuesto, estamos en la vorágine de una justicia federal que primero se comprometió, bueno, están como copatrocinantes Daniel Olarte, Gonzalo Otero, y no sé si hay algún otro más que sea patrocinante de esa causa. Se encontraron con que la primera decisión era que la secretaria y la fiscal se iba a instalar en Río Cuarto para tomar los testimonios en el lugar de los hechos, testimonios y nuevas pruebas que fueron apareciendo también por la documentación que aportó la universidad. Hasta ahora no lo hemos logrado. Hubo un interregno muy fuerte porque impugnaron al juez que actuaba, que era Hugo Vaca Narvaja. Entonces ahí se produjo una situación procesal que demoró la causa. La última conversación que tuve con Daniel es que confiaba en que se fuera superando esa situación. Si no... Lamentablemente ahora... ¿Puedo? Dale. Lamentablemente ahora quedó en manos del juez Busto Fierro. Wow. El juez Busto Fierro, además de estar evidentemente en la vereda de enfrente, desde el punto de vista ideológico, pero además de eso, tiene 86 años, si no me equivoco, lo jubilaron y él se negó a aceptar la jubilación y declaró que él recién el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo gobierno, va a acogerse a los beneficios de la jubilación, como si fuera una decisión propia. Sí. Y no que lo obliga la ley, y apostando a que haya un cambio, un nuevo gobierno. Sí, no, indudablemente, lamentablemente es así, lo dijimos. Toda la justicia federal de Córdoba está imbuida de ese pensamiento y de esa actitud. Es que me parece que todo el aparato judicial del país en buena medida está bastante contaminado. Más que contaminado, diría que está, es el poder judicial en el mundo, tengo la impresión yo, e inclusive en algunos casos
hasta el poder legislativo en varios países del mundo. Vemos lo de Perú, por ejemplo, como caso, pero también lo vemos en Francia, por ejemplo. En Brasil lo que pasó hasta hace poco, también, Bolivia, indudablemente. La oferta política de los partidos tradicionales, que son los que en última instancia han creado las leyes y las disposiciones y la reglamentación de las actividades y del funcionamiento de las instituciones políticas, es absolutamente conservadora y está sostenida para mantener estos grupos vitalicios de gente que está particularmente en el Poder Judicial, el Partido Judicial, el Partido Judicial, que por supuesto tiene una clara direccionalidad política a favor de los grupos concentrados, de los sectores más conservadores y de los propios. Es decir, una cosa que medio pasó por alto en esta decisión de llevar a juicio político a la Corte, es que además ahí hay un hecho de corrupción gravísimo. Uno de los miembros de la Corte, que es cordobés desgraciadamente, y que en algún momento fue parte de un gobierno peronista, es Maqueda. Y Maqueda tiene serias y graves denuncias por el manejo de los fondos de la Corte. Es decir, ese es un hecho absolutamente probado de corrupción y de manejo que, claro, como el tema quieren, no, es una ofensiva contra la justicia, no, es una maniobra de Cristina para que ella quede impune. Bueno, pero ese tema, nuestros propios legisladores, por ahí se quedan cortos y no abundan en estas situaciones, que son públicas y notorias, que la misma gente del Poder Judicial cercana a la Corte sabe los manejos que ha hecho este hombre en provecho propio de los fondos de la Corte. Con la obra social. Con la obra social estaba la... Con la obra social, sí. Y además amparado en esta situación que deciden por motu propio hasta cuándo se quedan, a pesar de que ya han pasado largamente la edad. Pero bueno, esa es también, de todas maneras, uno trata siempre de infundir esperanza. Es difícil, pero la movilización ha logrado objetivos. Movilización bien organizada, bien difundida. Entonces, algunas cosas se logran. Algunas cosas se logran. Es que además no hay otra. No hay otra. No hay otra. La esperanza tenemos que depositarla justamente en la movilización popular y en la coordinación y unión de las fuerzas. Seguro, y nosotros ampliar el campo popular, evitar la discusión estéril o propicia para el enemigo verdadero que tenemos. Encontremos puntos de común. Yo lo decía el otro día, para mí fue, miren, si nosotros trasladamos lo del Navarrazo 20 años atrás, o 30, porque se cumplieron 49, yo le puedo asegurar que muchos de un lado o del otro se hubieran levantado y se hubieran ido. O porque escuchaban a lo mejor una voz a los que algunos sectores decían, es la burocracia política, la partidocracia. O algunos que decían, mirá, estos quieren manejar todo con la violencia armada. Hoy, sin embargo, se escucharon, hasta dijeron, bueno, teníamos lo que dijo el Pipón, lo que dijeron otros. Y si vos contrastás con algunos discursos más políticos, más de quienes eran concejales o funcionarios de aquel, y sin embargo, sin repetir la palabra tolerancia, hay una comprensión de dónde está el enemigo y que nosotros podemos encontrar objetivos. Sí, está bien lo que dijo Pipón, tenemos grandes deudas, todavía seguimos teniendo una ley de entidades financieras que no tiene nada que ver con una concepción popular. Bueno, luchemos, pero veamos las cosas positivas, veamos muchas cosas que acá quedan ahí como alejadas de la realidad. Lo que se ha logrado en la campaña de vacunación, lo que se ha logrado en materia de muchos derechos humanos que se han logrado con la pandemia encima y una guerra que es cierto, digamos, no es que uno sea comprensivo de cosas que no se hacen, pero hay muchas cosas que si uno las compara con el periodo nefasto del macrismo y sus negocios, un negocio, el otro día yo me iba unos días a la zona de allá pasando a Chiras, de la parte de Merlo, más lejos, me fui hasta San Javier, y veía los molinitos de Achira. Es un negocio tremendo de Macri. Y hay otras cosas que en algún momento tienen que salir a la luz. Hay una empresa que lamentablemente este señor Bustofierro, que le negó la posibilidad a Hernán, fue el único caso en donde no pudo ser condenado.
los autores del secuestro y de la víctima. Acá la connivencia empresarial con la Iglesia y con la dictadura de Menéndez en Córdoba hizo que una de las fábricas más progresistas de Córdoba, nosotros los defendimos, de McKentor. McKentor era un irlandés radicado en Córdoba, en donde dio trabajo a miles de cordobeses, tenía una fábrica de muebles y demás. Esa fábrica, al mismo tiempo que cuando hicieron lo de papel prensa, que se quedaron con papel prensa, se quedó Supercemento con esa empresa. Y Supercemento es Macri. Supercemento es una empresa manejada con capitales de Macri que se apropia a costa de que muertos, mataron a casi toda la familia, se salva el más grande que logra exiliarse, pero a todos los directivos y familiares de McKentor los secuestran y los matan. Y nosotros pedimos que se incluyera como crimen de lesa humanidad dentro de, cuando se hace la audiencia en Córdoba, el caso de McKentor, y no logramos. No logramos que Busto Fierro y compañía lo incluyeran. Pero hay un caso en donde queda pero perfectamente demostrada la connivencia de quienes, a través de del golpe de terrorista, del golpe militar, cívico-militar, se apropiaban, así como se apropiaron de bienes, en ese caso se apropiaron de una empresa y mataron, por supuesto, secuestraron y mataron a casi toda la familia, porque era una dirección casi totalmente familiar en su conducción, pero muy progresista. Bueno, lo cito porque eso, lo que hablábamos, la justicia de Córdoba al costadito y no lo tocan, ¿no? Como tantos otros negociados. Pero bueno, con todas las cosas, no han podido, han hecho todo lo imposible para que nosotros seamos realmente los socios, los cómplices, los encubridores de la corrupción. Y los mayores ejemplos de la corrupción están ahí, están en la derecha, porque son los negocios y la corrupción para ellos mismos. Ese que está, el Pepín, ese Rodríguez que está... Y de eso no nos olvidemos de golpe, que ese señor era el operador de las mesas judiciales, en donde le generaban causas en cada una de esas reuniones, generaban causas ficticias contra sindicalistas, políticos, bueno, ni qué hablar de hegemonía en los medios. En fin, hay mucho que uno no debe quedarse solamente en ver el enemigo, ¿no? Sino que tenemos, sobre todo, en un mes como este, que es tan emblemático para quienes tenemos compromiso con los derechos humanos, de generar múltiples acciones que seguramente van a ir ampliándose, van a ir cada año teniendo una mayor convocatoria en la medida que el compromiso sea fuerte, y se irá también difundiendo a otros lugares del país. Y no estar tanto pendiente de los medios hegemónicos que nos envenenan todas las noches, todos los días, con los canales porteños que, por supuesto, salvo alguna excepción, están todos direccionados con los periodistas pagados, corruptos y mantenidos permanentemente con los payasos de turno que desfilan todos los días, 4 o 5 entrevistas, van de Checopar a Leuco, de Leuco a el otro, toda esa farándula, ¿no? Feynman, bueno, tanto más. ¿Me podrías contar algo acerca del retorno a la democracia? ¿Cómo fueron esas elecciones? ¿Dónde fuiste candidato? Bueno, vos sabés que justamente creo que hay que destacar que estamos cumpliendo 40 años. Eso es un logro importantísimo, un logro que con todas las idas y venidas y con todas las ascensos y descensos se mantiene, y creo que tiene que ser rescatado y sobre todo tomado en su verdadera dimensión. 40 años de democracia vamos a cumplir desde el 83. ¿Cómo lo viví? Yo lo viví primero desde mi compromiso con el justicialismo, después de que cae el último gobierno militar, cuando asume Alfonsín, nosotros tenemos a mediados del 83 una elección interna en el justicialismo. Y esa elección interna la gana el sector donde yo estaba, que era un sector departamental, que no estaba vinculado con ninguna línea provincial. Entonces, de allí surge mi candidatura a intendente. No era una elección directa, se elegían representantes que integraban los consejos del partido, y los consejos del partido, como tenían mayoría de la línea que había triunfado en la interna, me piden que vaya. Y bueno, y vivo intensamente esos 3. Lo que era
la campaña. La campaña era contacto personal, actos masivos, estaba la euforia y la efervescencia de volver a la democracia, de sentirnos parte de un momento histórico. Entonces, eran actos todos los días, reuniones familiares, cada cuadra eran 1 o 2 reuniones, pararnos en los autos y demás con los megáfonos y salir, y ir permanentemente a los barrios. Era una actividad permanente, con debate también, conseguíamos debate, armábamos equipos. Es decir, fue muy intensa y una experiencia única, invalorable. Y yo siempre digo, hoy la tecnología, los medios, las redes sociales y demás, es como que el espectro de la comunicación cambió totalmente, pero nunca debemos perder, si queremos ser dirigentes políticos comprometidos con el campo popular nacional, el contacto personal, el contacto con la gente. Eso es invalorable. Y eso he tratado de transmitírselo también a mi hijo, creo que en alguna medida lo ha tomado. Él camina mucho los barrios, y camina mucho y anda, y por supuesto por ahí tenemos discusiones desde perspectivas generacionales también distintas, pero en algunas otras cosas me hace caso. Y yo siempre le digo, mira, si es más importante que el discurso, que los gritos, que los anunciados, que vos el compromiso con los ideales progresistas de derechos humanos y de mejorarle la calidad a la gente, la demuestre con los hechos. Yo le aporté un memorándum al que, cuando él cumplió el primer año de gestión o el segundo año de gestión, que le digo que la identidad justicialista se muestra por las acciones. Entonces, si vos le mejorás un barrio, ahora hay 4 o 5 barrios, los más humildes, donde vos le estás dando una calidad de vida, por más que del otro lado de la oposición diga todo cemento, de cemento, vos le das cloaca, le das agua, le das luz y le das calidad de vida, le metés posibilidades también de generar trabajo, de lugares, dentro de las limitaciones que tiene el municipio, eso es identidad. Eso es lo que, por supuesto, comunicarlo, transmitirlo, usar los medios, pero esas son las acciones. Entonces, si vos tenés hoy escuela de oficios, si hoy le das la posibilidad a muchas mujeres, ahora que de la mujer, de que se capaciten en oficios, si has creado espacios para que los compañeros y compañeros trans puedan ubicarse también en lugares de la municipalidad, también con cupos a lo mejor limitados, pero todas esas son acciones que deben ser mostradas como propias de una identidad que lógicamente tiene también el tema de haber decidido ser parte de la causa, ser patrocinante en la causa de derechos humanos. Quizás falte todavía más comunicación, pero hay una línea. Que se puedan discutir determinadas relaciones, porque estamos en Córdoba, estamos en Río Cuarto, y él me dice, papi, escúchame, si yo salgo un pie del esquema, yo acá no puedo pagar la deuda que venía de herencia de las administraciones radicales, deuda que después se fue agrandando y generando en dólares, y que permite hoy tener cierto alivio en las cuentas y permitir obras como las que están haciendo, obras como la Costanera, como el Centro de Salud, el programa de vacunación en Río Cuarto fue espectacular. Yo no he escuchado a uno que haya ido al vacunatorio del polideportivo que se haya quejado. Y eso es también y además la movilización que hubo de voluntarios, que al principio, ustedes recordarán, estaban al borde de la ruta, porque estaban al borde de la ruta y después, por supuesto, hubo situaciones en donde hubo que dar marcha atrás, cuando recrudeció de nuevo la pandemia, y la afrontaron en acuerdo de los distintos sectores, por supuesto. Todos los que venían golpeados durante la pandemia, ¿a dónde iban? A la municipalidad, iban ahí, aunque a lo mejor el tema era más de resorte provincial o nacional, pero iban ahí. Por eso yo le digo, Juan Manuel, que vos hayas logrado la reelección, cuando todos los oficialismos del país perdían, casi todos perdían, haya logrado la reelección, después o en medio de la pandemia, porque fue en noviembre del 2020, donde todavía regía la pandemia, 4 o 5 puntos de ventaja que le sacaste a la oposición valen como los 20 de la primera, porque tenía todo eso en contra, y toda esa situación social terrible. Bueno, son todas cosas que yo las comento, porque por ahí, cuando a la tarde estoy
sin nada que hacer, voy y me junto y trato, sobre todo, darle la impronta política, porque a veces en la vorágine de lo diario, en la vorágine de la gestión, y de la gestión, y de la gestión, por ahí se puede perder el rumbo de una concepción política que oriente las acciones. Es decir, acá hacen falta, el otro día lo dijeron en Navarrazo, hacen falta predicadores. Hacen falta predicadores. Y predicadores, en el momento que yo era activo militante del justicialismo, tomaba un discurso, para mí magistral, del general Perón, que decía que en el movimiento justicialista había predicadores y ejecutores, y que muy pocos lograban las dos cosas. Cuando hoy digo yo predicadores no del movimiento judicial, predicadores del movimiento popular y nacional más amplio. Hoy tenemos que abrirnos, solamente si nos enfocamos en una parcialidad, por importante que sea, perdemos el rumbo. Entonces, predicadores, pero los predicadores que a la par accionen. Es decir, no predicadores para hacer una clase magistral. A mí me encantaría todos los días hablar de la reforma del 94, de lo que fue mi actividad en el INADI y demás, pero yo trato, con todas mis limitaciones, que a esa prédica le agregue la participación en la medida posible de todas las movilizaciones, de todos los que ustedes hacen tan bien y que ahora tienen un mes tan importante. Así que bueno, les cuento que ahí me ha invitado Jeremías a un programa, y así son las cosas, que se llama lo de las cosas del querer o historias, en donde el viernes, no sé con qué me saldrá este loco, pero seguramente va a querer que recorra un poco la historia de acá de Río Cuarto, ¿no? Perdón, ¿en la radio o en la televisión? No, en la radio. Ah. En la gospel... Porque comienza nuevamente, sí, hoy empieza, cosas también en televisión. Sí, hoy empieza también, pero esta es en la radio. Y tiene así un poco que ver con lo que estamos hablando acá. Esa es mi historia. Después, que sea hincha de Estudiantes o de River, no tiene mayor importancia. Pero bueno, esa es la historia. Hoy la llamaron a mi esposa, y le dijeron, no sé qué, le preguntaron nada. Y dice, ¿sabes lo único que te voy a decir? En los primeros actos que vos hiciste, en el año 72 y 73, en la elección de marzo 73, recién había nacido mi primer hijo. Y vos llegabas de los actos, no te dabas cuenta y le tirabas la remera transpirada arriba de la cuna. Y yo no sabía cómo gritaba, pero claro, yo llegaba reventado, qué sé yo, me sacaba la remera o la campera y la tiraba y a veces quedaba colgada en la cuna, el nene tenía menos de un año. Bueno, tantas historias, bueno, historias como la movilización. Yo siempre cuando hablo de la movilización del regreso de Perón, hablo del noviembre del 72, cuando él llega después de 18 años de exilio al país. Ahí fue una verdadera fiesta de la movilización. Y ahí también se venció. Mucho. No fue noviembre del 72. No, la otra de junio del 73, perdón, esa fue la terrible. Ahí fue, también estuve. La masacre de Seiza. La masacre de Seiza. La anterior, noviembre del 72, ahí la movilización que hubo también impidió que Perón estuviera, lo tienen preso la primera noche que llega, lo tienen preso en Ezeiza. Pero la movilización que empieza a la casa de él, a donde él iba a estar, Gaspar Campo, fueron 10 días donde hubo movilización a campes permanentes y él salía a las 6:30 de la mañana y llegaba a las 8:30, 9 de la noche y nosotros mismos había que hacer silencio para que descansara. Cosas, y era movilización permanentemente. De ahí él deja instalada la fórmula Cámpora Solano Lima y se va porque él está proscripto en ese momento. Es decir, habían aplicado la proscripción. Pero bueno, ese fue también un hecho de movilización tremendo en el país. Tremendo. Había que, para llegar a Ezeiza, donde iba a llegar el general, hubo que ir eludiendo el estado de sitio, metiéndonos por los caminos laterales para poder llegar. Lo más cerca que llegamos fue al barrio Evita, que en aquel momento se llamaba Barrio General Belgrano. Y ahí estuvimos lo más cerca de Ezeiza, pero fue todo también metiéndonos, cruzando el río Reconquista. Así, todo eso fue una historia que yo cuento porque noviembre del 72, la otra fue dramática. La otra fue de casi 1 millón de personas, pero con estos enfrentamientos brutales, bueno, porque también ahí estaba el germen del loperreguismo.
la masacre de Ezeiza, acá se habló del Navarrazo, antes del Navarrazo, que fue en febrero del 74, en junio del 73, el 20 de junio, empezó a germinar ya lo que desde el Ministerio de Bienestar Social López Rega organiza con los sectores traidores del movimiento obrero y con, bueno, por supuesto, toda la derecha que incentivó ese enfrentamiento. Eso fue muy grave y trajo lamentablemente consecuencias en las propias decisiones del general Perón, que ya estaba también un poco muy influenciado por esa corte que lo rodeaba y que era nefasta, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Un poco estuviste comentándonos, pero me gustaría que definieras lo que significa para vos la democracia, ahora que estamos por cumplir 40 años. Es una forma de vida que evidentemente hoy tiene muchas asignaturas pendientes, pero que debe ser nuestra permanencia. Es decir, los 40 años deben ser un hito en la historia y un recuerdo permanente. Para mí no hay otra salida en la vida política de un pueblo que no sea a través de la democracia, es la soberanía popular. Ahora, si pensamos que la democracia solamente se agota en el hecho electoral, nos equivocamos. El hecho electoral es un hecho de soberanía popular claro y concreto, donde se pueden revertir procesos regresivos o de la derecha. Y se ha dado esa situación. En la Argentina, Lula, en Brasil, fue a través del voto popular, pero acompañado de una movilización y una defensa de la democracia en las calles, en los actos, en las instituciones, en darle una memoria activa también, en la participación y en lograr que se cumplan muchos objetivos que son propios y de la esencia del campo popular que siguen postergados. En materia de educación, en materia no podemos seguir teniendo los índices de pobreza que tenemos. No podemos seguir con ese drama. No podemos seguir todavía dudando si aplicamos el impuesto a las grandes riquezas o lo hacemos con limitaciones. Cuando los pocos casos que se han dado de aquellos que voluntariamente se han permitido logros importantes en beneficio de los sectores más vulnerables. Eso no puede seguir igual. Bueno, todo eso es democracia. Se hace en la democracia. Porque podemos hablar, podemos movernos. Es decir, esto que ahora parece tan normal, a los primeros años, después de la recuperación de la democracia, yo te conté la anécdota de la justicia federal, pero lo mismo seguían todavía, seguían los secuestros, seguía la mano de obra desocupada, muy ocupada, en esos sectores que en algún momento, está bien, ya no se van a expresar esos movimientos con golpes militares, como se expresaron con Rico, con Seineldín y demás, pero se expresan de otra manera. Se expresan de otra manera, ¿cómo? Debilitándonos, generando confrontaciones y dándole el camino asfaltado para que otra vez los Macri, las Bullrich y toda esa corte vuelvan con los discursos donde, bueno, hay ejemplos locales también. Yo la verdad que ya al mediodía no sé qué ver, porque Telediario es una cosa espantosa. Es decir, yo no digo que haya hecho inseguridad, pero son la 3/4 parte de ese noticiero. Además, por ahí hay hechos de criminalidad, como hoy, por ejemplo, un caso donde un ex pareja le aplica un puntazo a otro que era el compañero de su ex mujer, y lo plantean un hecho de inseguridad pasional, no de inseguridad, y lo plantean como otra muerte más en Río Cuarto, como si esto fuera, viste, el reguero de... Y son hechos que aparte están comprobados, están... yo no digo que no haya, sí, claro que hay una situación de inseguridad, pero que 3/4 parte o más del noticiero en el horario central esté marcando todo eso. Y hoy, por ejemplo, no dijeron una palabra. Hoy hubo un plenario provincial de la CGT en Río Cuarto. No dijeron nada. Y hoy me dice Juan Manuel, che, bueno, le digo, move tu secretario de prensa, sé lo que comunica. Hoy se juntaron todos los plenarios, el plenario de CGT, nos guste o no nos guste, estuvo el movimiento obrero reunido y expresándose sobre muchas cuestiones. Nada. Y bueno, esa es casi la expresión más importante en los medios que tenemos en Río Cuarto, porque es a la una, cuando la gente lo ve,
se reúne en su casa, almorzar, y tenemos eso plagado de malas noticias, de versión pesimista, y por supuesto los abonados permanentes que sabemos quiénes son. Pero bueno. Solamente la crónica policial transformada. Todo. Es que solamente la crónica policial, pero utilizada como para confrontar con todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Sí. No, seguro, tiene una direccionalidad. Las provinciales ahora las dejan un poquito por las pautas más de lado, porque sí, y además también por las inclinaciones que aparentemente haya... sí, pero en general hay una direccionalidad de mostrar que esto está sin rumbo, que esto es el campo propicio para la inseguridad, para qué. Y yo por ahí veo, y las estadísticas, los índices de criminalidad de Río Cuarto, comparando con otras ciudades similares, son muy inferiores. El tema del delito que vos tomes, violencia contra la mujer, homicidios, robos, entradera, claro, te ponen uno y ven, y el vecino del barrio que va, y entonces pareciera que esto es campo liberado, digamos, para todas estas cosas. Bueno, pero bueno, esto hay también es una acción que con inteligencia nosotros tenemos que, por lo menos, tratar de neutralizar. Hay otros medios, hay maneras de expresar, hay formas de llegar, a donde les guste o no les guste, por ahí la noticia la tienen que dar. Ahora, por ejemplo, con todos los eventos, bueno, utilizar todos los medios posibles para llegar y que se difunda lo que ustedes van a hacer. Que no pase como porque ellos, la técnica de ellos, te hacen todo este relato de la inseguridad y a lo mejor en los últimos 4 o 5 minutos del noticiero te pasan los eventos que realmente tienen algún impacto provincial, nacional, municipal. Los talleres, por ejemplo, hay 200 personas trabajando en la Secretaría de Educación generando talleres de capacitación, talleres como el de carpintería, de oficios para la mujer, que logran salir a lo mejor de la prostitución en esos talleres. Y de eso hay que insistirles, ir y, bueno, buscar la manera que lo difundan. Y si no, generar nosotros también la información. ¿Cómo viviste la última dictadura cívico-militar? Mira, estuve, yo digo, la suerte, no sé cuáles eran las categorías que los militares tenían, pero no fui detenido, sí tenía hostigamiento en el trabajo, 2 o 3 veces al lado de las penurias y de los que muchísimos compañeros sufrieron. Bueno, debo sentirme agradecido. Yo creo que hubo un hecho que a lo mejor a mí me sacaron ellos tenían categoría irrecuperable. Irrecuperable era secuestro, seguido de muerte, desaparición. Posiblemente recuperable, era la que por lo menos evitaba. ¿Qué pasó? Cuando meses antes, casi un año antes del golpe militar, se produce una situación de mucho enfrentamiento entre el general Perón y miembros de la Juventud Peronista que ocupaban cargos. Si ustedes se acuerdan, el caso fue que en una conferencia de prensa el general Perón los cuestiona, y cuestiona a los movimientos armados, a las agrupaciones armadas, y le dice, bueno, eso tuvo su vigencia mientras nosotros estábamos en la resistencia, luchábamos en contra de la dictadura. Ahora pido que se sumen a un proceso democrático y se integren a la democracia. Bueno, algunos lo aceptaron, otros no. Recuerden lo que pasó el 1 de mayo del 74, donde Perón desde el balcón los trata de imberbes y por un conflicto que en realidad era con el movimiento sindical, se retiran de la plaza. Bueno, a mí aquel conflicto, aquella situación me hizo renunciar a la Juventud Peronista. Yo renuncié a la presidencia de la Juventud Peronista por ese hecho. Y dije yo, más allá de que coincida con los compañeros, soy disciplinada a la decisión de nuestro conductor.
Y si Perón me ha pedido eso, yo entendía que en ese momento la juventud peronista, sobre todo lo que era la tendencia revolucionaria, que estamos hablando de esa juventud, no de la otra, yo renuncié. En términos estoy presente mi renuncia, le hice público y salió una solicitada en el diario local, en los dos diarios en aquel momento, El Puntal y La Calle. Supongo que ese hecho me puso en una categoría por debajo del máximo peligro, del máximo riesgo. Entonces sí, cuando yo iba al estudio, me paraba un famoso vicecomodoro Francisca, que fue el primer interventor que hubo en la municipalidad, Pari Francisca. Sí, sí. Y me metían en los Falcon y la amenaza venía velada. Antes de eso, leyendas del famoso Comando de Libertadores de América, que era la expresión de las AAA en Río Cuarto. Bueno, pero no pasó de eso, no pasó de eso. Después sí, por supuesto, cuando tuve un compromiso ya de defensa de los compañeros que habían tenido, también, ya en democracia, pero también, ¿viste?, con riesgos. Pero bueno, no puedo decir. Después mi compromiso, por supuesto, defender a los compañeros que pedían ser reparados por lo que habían pasado, 6, 7 años de cárcel, de tortura, en algunos casos de gravísimas consecuencias. Bueno, eso fue un compromiso mío, asumido a partir. ¿Por qué digo marzo del 84? Porque de acuerdo al Código Civil, que era con el que nos teníamos que manejar, nos fijaba para iniciar cualquier acción reparatoria, no por supuesto con el sentido del Código Civil de derechos humanos, no, pero cualquier acción reparatoria tenía que ser dentro de los 3 meses siguientes a que cesara el impedimento. El impedimento era la dictadura. La dictadura termina en diciembre del 83, entonces nosotros teníamos la posibilidad hasta marzo del 84 para iniciar las acciones, como si fuera una acción civil de alguien que había chocado en la calle o que le había caído una maceta en la cabeza. Teníamos plantearlo así, porque si no, no podíamos ni iniciarlo. Y así fueron los juicios, los primeros juicios. El caso Birt, que así era uno de los ex detenidos de Córdoba, porque fue Córdoba y Río Cuarto, eran más o menos 70, 80 compañeros en total. De Río Cuarto eran 13 o 14, me acuerdo. El primero que me viene a ver a mí es Quique Asberg. Quique Asberg había sido detenido y perseguido en Córdoba, y es un militante de los derechos humanos. Él me viene a ver y él me hace el contacto con los Giuliani, que recién, el último que salió fue el Héctor Lucio, el más grande, el Loncho. Después el Pipón y Diógenes son los 3, y entonces a través de eso se vienen sumando otros, iniciamos, pero a tambor batiente y contrarreloj, para estar dentro del periodo que la ley, que el código nos permitía, marzo del 84. Después, bueno, vino ya todo el proceso que yo les conté, con todos los avatares, y así viví el tránsito, que yo vuelvo a repetir, hubo un pre-golpe, AAA, cárceles, persecuciones. A mí me tocó estar a la vuelta de cuando los secuestran en la estación de servicio. Hay un homenaje y una placa a Gabriel Bauster. Yo vivía en la vuelta y guardaba el auto en la cochera donde él estaba. Si por minutos, me acuerdo que ahí, justo en ese momento va a guardar el auto Pariani, que era un médico, y lo tienen también junto un rato a Gabriel se lo llevan. Bueno, eso fue previo al golpe. Gabriel era militante y, bueno, por supuesto iba a la casa, ¿te acordás? No, previo al golpe no. No, perdón, fue en junio. Fue en junio, tenés razón. En julio, que había ido a sacar el pasaporte para viajar. Claro, sí. Es cierto, a los pocos meses, tenés razón, a los pocos meses. Bueno, pero de todas maneras, el tránsito posterior al retorno a la democracia, volviendo a lo que fue el 83, también tuvo un tiempo en donde los muchachos tenían 20, 30 años menos, tenían todavía enclaves muy fuertes en sectores que estaban viendo que perdían sus privilegios, sus negocios, y que la democracia era terrible, y con sectores de las Fuerzas Armadas todavía, bueno, muy involucrados y en el golpe, ¿no? En el golpe. Ese fue. ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud?
yo creo que el mejor mensaje es que nosotros logremos, tenemos la responsabilidad nosotros como dirigentes de inculcarles, darles todos estos mensajes y lograr que una gran parte de la juventud rompa con este esquema del consumismo, con este esquema de la superficialidad, que muchas veces es generada por la indiferencia de los dirigentes que ya con sus años han vivido y que tendrían que estar apoyándolo, generándoles expectativas, dándoles elementos de compromiso. Entonces, mi mensaje es ese, yo se lo transmito cuando tengo alguna charla, hay grupos de jóvenes con los cuales yo, por suerte, porque me escuchan, porque tengo reuniones permanentes de jóvenes, también algunos de mediana edad, pero sobre todo con jóvenes, que veo, y en esto sí veo un cambio positivo, se interesan mucho en cosas que a lo mejor hasta hace poco tiempo los aburría o los sacaba de su rutina diaria, pero se interesan en la historia, lo que pasó el otro día en el Abarrazo, se interesan mucho en qué pasó con los tratados de derechos humanos, qué pasó con las situaciones que vivió el movimiento popular con sus avances y con sus retrocesos, y por qué hablamos del genocidio y por qué hablamos también de lo que es la prolongación civil de la dictadura a través de la derecha macrista. Entonces, veo que se interesan, que hay experiencias de distinto tipo, pero que los jóvenes, no que me busquen a mí, nos buscan a quienes somos referentes y testigos, como vos, como tantos otros compañeros, que son escuchados. Y eso para mí es muy importante, y buscado por ellos. Entonces, eso es lo que hay que seguir. Es el mensaje a la juventud, no pensar en adoctrinarlo, no pensar en querer ponerse en joven adoptando actitudes que no convicen con nuestra propia generación. No, pero decirles, bueno, esto creo que puede ser un mensaje importante. Algunos lo escucharán, otros no, otros no. Busquemos el debate. Esa es otra asignatura pendiente, tener un debate en serio donde surjan coincidencias en lo sustantivo. En el peronismo, lamentablemente, por ejemplo, en mi experiencia, hace mucho que se agotó y que no hay debate interno. Y es el debate el que nos va a enriquecer. Y el debate no está circunscrito a una elección interna, a unas pasos, no, el debate es justamente, claro, que en cada lugar, en cada sector, en cada espacio donde los jóvenes están y los que no están jóvenes, y recreemos esa práctica. Esa práctica, cuando Pipón lo dijo el otro día y lo dijo muy bien, el movimiento justicialista era un movimiento. El partido era la estructura legal que nos permitía ir a una elección, pero hasta en la representación política, movimiento obrero, mujeres, jóvenes que se incorpora como la cuarta rama, el sector político. Esa era la expresión en el partido de un movimiento. Y todo se definía también, es decir, no había solamente reuniones para debatir una lista, era un debate, eso con todo la vorágine de aquella época, pero eso hay que recrearlo, hay que recrear un espíritu movimiento que ya ni siquiera debe agotarse en el peronismo. El movimiento tiene que ser nacional y popular. El peronismo, por una cuestión mayoritaria, puede ser el eje, puede ser el factor convocante, puede ser que la vitalidad que todavía siguen teniendo los jóvenes, las mujeres se acercan también, en fin, pero no circunscribirlo al ámbito del peronismo, porque si no, nos transformamos en un partidito liberal más y no es eso lo que quería nuestra compañera Evita sobre todo. Acuérdense de la vigencia que todavía tiene hoy su mensaje, en muchas cosas, ¿no? Sí, acércate. Sí. Yo no quiero hacer una pregunta incómoda, pero como sé que estamos en el mismo barco, quiero hacer una breve reflexión y a partir de ahí preguntar. Me parece que la democracia democracia es una palabra muy manoseada y sobre todo a partir de la oleada neoliberal de
principios de los 80 en adelante, que todavía ha continuado y es la que instaló con sus formas más bárbaras a un Trump en Estados Unidos, a un Bolsonaro acá en Brasil, a un Johnson que produjo en Inglaterra el Brexit desde la Unión Europea tratando de hacerla colapsar y demás. Han quedado en los países, sobre todo en los países en vías de desarrollo, muchas cuentas pendientes y problemas no resueltos. No quiero ser nostálgico, pero creo que las mismas banderas que el peronismo levantó, ¿no es cierto?, de independencia política, soberanía económica y justicia social, no se han alcanzado plenamente, ni mucho menos, salvo el breve, 12 años, digamos, de gobierno peronista que dan comienzo en el 2003, donde hubo una mejora sustancial en distintos aspectos, entre ellos el económico también, pero también el político, el decirle te pago la deuda y te vas al fondo. De verdadera soberanía, ¿no? Claro. Independencia. Exactamente. Pero digo, son muchos los partidos, puedo hablar del Partido Demócrata, sectores del Partido Demócrata Cristiano, sectores del Partido Humanista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y como vos decís, todos pueden confluir alrededor de ejes que son coincidentes con estas tres posturas que claramente el peronismo como fuerza mayoritaria ha levantado, pero que no han logrado plenamente llevarse adelante y que por el contrario se retrocedió al punto que tenemos los índices de pobreza, de marginalidad, de desocupación, ahora recuperándose, pero además una concentración de la riqueza y una participación en el Producto Bruto Interno por parte del sector asalariado que es considerablemente inferior a las que hubo en las épocas peronistas, 55. Digamos, de los distintos, en el 55 y también en el 73, y también durante la época en que estuvo Cristina, el último periodo, el último tiempo de Néstor y Cristina. Lo económico es sin duda un factor casi decisivo, digamos, en la vida política, en la vida de la gente y en el derrotero político de los gobiernos. Pocos se acuerdan que cuando dan el golpe que la derroca Isabel, uno de los elementos que levantan es que estamos al borde de la disolución nacional porque tenemos una deuda externa de 5.700 millones de dólares. Y ellos se fueron del gobierno, los militares, dejando una deuda externa de casi 42.000 millones de dólares. Y Macri tomó 100.000. Y Macri nos dejó un perno incalculable. Ese era los argumentos para voltear la Isabel. Yo veo con cierta perplejidad y con mucha tristeza que las dos fuerzas, los dos frentes políticos o alianzas políticas que hoy existen en el país, hablemos de Juntos por el Cambio por un lado y hablemos del Frente de Todos por el otro, hoy, pese a todas estas consideraciones que hemos hecho, terminan coincidiendo en aprobar el plan que el Fondo Monetario Internacional le impone a la Argentina. Cualquiera de los dos que gane, indudablemente hay diferencias y a mí no me van a cambiar de idea y voy a seguir votando al Frente de Todos porque creo que es donde potencialmente hay condiciones, actores y posibilidades de poder modificar el rumbo. Pero, digo, Massa está llevando adelante el ajuste más aceleradamente de lo que hizo Guzmán. Sí, todos los días. ¿Cómo nos manejamos ante esta situación?
y cómo nos comportamos, porque tenemos que defender de alguna manera a un frente electoral que tiene que lanzarse a las elecciones, que está realizando el ajuste que exigen de afuera y que es el que a la vez la oposición reclama. Yo confío que lo de Massa es circunstancial en un momento en donde, vamos a reconocer, el gobierno de Alberto hacía agua y necesitaba una salida que no nos gusta, que no queremos, pero que a lo mejor provocó una suerte de anestesia, de estabilidad en las cuentas, es decir, de manejar la cuestión macroeconómica, que es la que a nosotros en realidad solo nos sirve en la medida en que haya justicia social. Indudablemente, mira, yo confío igual que vos en que inclusive muchas de las situaciones generadas por algunos que creen que por ponerse en el medio de la grieta van a confluir, y esto lo dice Chachi Llamoso, ¿no? No me parece que sea esa la opción. Así me parece que hay que fortalecer el Frente Popular. Vale el ejemplo, Perón lo decía, la democracia tiene que dejar de ser una democracia simplemente formal para ser una democracia participativa. Y es lo que para mí el programa emblema que lleva Juan Manuel y que lo están reproduciendo en casi todos los pueblos de la zona es el presupuesto participativo. Acá lo empezó a implementar Cantero cuando fue intendente, pero Cantero lo hacía desde la estructura municipal. Ahora eso cambió, viene el barrio, el vecino, se compromete, presenta el proyecto, lo vota. Acá han votado 15, 20 mil personas para ver si sus proyectos van adelante. Es decir, eso para mí es una muestra de lo que puede lograr no solo la decisión de un gobernante que esté anclado y comprometido con la justicia social, sino la movilización. ¿Y dónde la podemos hacer? En el Frente Popular. Ahí es donde tenemos que apuntar. A mí, vuelvo a repetir, tengo la expectativa de que lo de Massa no es viable para electoralmente dar una respuesta. Dio una respuesta macro, hizo las buenas migas y las paces con el Fondo Monetario. Basta. Creo que ahora logró un alivio de las cuentas, ¿viste? Con no sé qué destino tendrá. Pero yo pongo ese ejemplo. Y otra cosa, creo que en lo cultural, por ejemplo, que por ahí la situación económica, como bien decías vos, es la que marca la impronta y la dirección. Acá en lo cultural, le reprocharon a Juan Manuel no hacer más el corso en el corsódromo y llevarlo a los barrios. Y en esa expresión, el otoño polifónico que viene ahora es una expresión popular con también mucha participación de la gente, con muy buenos espectáculos local, inclusive ha logrado incorporarlo a la grilla de festivales de la provincia. Es decir, ahora es Cosquín, Jesús María, Cosquín, Villa María y el Cosquín Rock, creo que es, y después cierra con el otoño polifónico. Eso es lo cultural, donde se ha abierto, hay mucha difusión de la cultura popular en los barrios. Todos los días tenemos expresiones en el Andino, acá en el Garpol Blanco, en la Herradura, eso en los barrios. Eso también se hizo mucho durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Muchísimo. Después estos miserables cerraron Tecnópolis, pero eso era una expresión de participación popular. Lo que se hizo en el aniversario bicentenario, lo que fue la participación popular en el bicentenario, todo eso, bueno, hay que volver a instalarlo y para eso todo nuestro esfuerzo ahora tiene que estar abocado a ayudar de la mejor manera posible a ganar las elecciones, a tener un paso que ojalá sea un cachetazo como fue en el 2019 cuando Macri salió al día siguiente a decir el pueblo se equivocó, ¿se acuerdan? Wow. Es un desafío muy grande, pero ¿usted se imagina en 4 años más con los sátrapas estos? Macri o cualquiera de sus representantes. Rodríguez Larreta, a mí me tocó estar conviviendo con este personaje cuando yo estoy de subsecretario de Acción Social, que a mí me pone Eduardo Menem, no tanto Carlos Menem, Eduardo Menem me pone en ese lugar. Y ya estaba
este personaje. Y este personaje fue, junto con la señora Vidal, que no sé qué cargo ocupaba, el que le negaron un crédito, un préstamo a Favaloro. Favaloro. Eso parece que quedó como un hecho. Es que a partir de la negativa de ese crédito, a ver, en realidad, si no me equivoco yo, Rodríguez Larreta estaba en aquel entonces a cargo del PAMI. Sí, señor. Y Vidal era abogada del PAMI, Sí, sí, sí. y era funcionaria, y entre los dos le negaron el dinero que le debía el PAMI a la Fundación Favaloro. Así es. Y en realidad fue esa, probablemente, no lo puedo decir a ciencia cierta porque no está dentro de la cabeza de él, pero fue lo que determinó su decisión de suicidarse. Sí, y esto lamentablemente no se ha hecho público lo suficiente como para que la gente sepa. Sí, pasa así como una cuestión anecdótica, claro, como si fuera... qué calaña tiene la gente que va a estar a cargo y se está proponiendo para ocupar cargos públicos en el país. Aparte, a ver, seamos, en estos últimos días, a mí me produjo cierta, no sé cómo decirlo, me sentí complacido escuchar de parte de Lustó decir que Rodríguez Larreta todo lo que pueda venderse en la ciudad de Buenos Aires lo vende, y todo lo que sea susceptible de ser comprado para ser revendido a mejor precio también. Sí, sí. No, tiene sus contradicciones. Nosotros tenemos que, así como ellos trabajan en las contradicciones nuestras y con el soporte periodístico de los medios, nosotros también tenemos que ser inteligentes y agudizar esas contradicciones. Yo no me canso de decir que a mí el radicalismo de hace 10, 20, 30 años era una cosa y ahora han entregado la dignidad a las banderas y todo, y decírselo y remarcar, porque por ahí aparece Lustó con declaraciones como esa. Y bueno, también tenemos que tratar de agudizarla, porque si no, nosotros tenemos que agudizarla. Ponerla de manifiesto. Que hay que... Otra vez van a ser furgón de cola. Ellos que dicen que tienen desarrollo territorial en todo el país y van a volver a ser furgón de cola del macrismo. Es decir, eso hay que decírselo. Regalarle nuevamente... Hay muchos que lo toman, a lo mejor no lo reconocen públicamente, pero les duele. Les duele porque vendieron su ideología. ¿Dónde está el irigoyenismo? ¿Dónde están los principios de Alem? Seguro. La revolución del parque y los años de proscripción que también... Hay muchas cosas hasta del propio Alfonsín. ¿Vos te acordás en un acto de la sociedad rural donde lo silbaron desde que empezó? Comenzó hasta el final. Y eran los mismos que después le terminaron marcando la cancha al radicalismo. Claro. Lo silbaron durante todo. Y también dijo, mi límite es Macri, lo dijo públicamente. Tal cual. Ese es el que ellos enarbolan como una de sus figuras principales, pero están haciendo todo lo contrario. Todo lo demás. Con la democracia se come, se vive, y se sana y se educa. Se cura. Tuvo, vamos a ser claros, las concesiones del punto final, obediencia debida, lo que nos vendió como una gran victoria en Semana Santa en realidad fue una rendición. Nosotros tenemos también a Menem, Sí. del cual podemos decir muchas cosas. Menem empezó, vos acordate, es decir, toda vamos a llamar la izquierda peronista, los sectores más progresistas, lo apoyaron. Y él, bueno, después lo encandilaron los aires de la aristocracia porteña. Pero bueno. ¿Hay alguna cosa que te quede por decir? Agradecerles mucho, porque a mí me reconforta la vez que puedo transmitir un mensaje, decirles que estamos en un mes muy especial, que bien, como decía el compañero, no es solamente el recordatorio, sino el compromiso. Es decir, recordar para comprometernos en una movilización y en una activa defensa de la memoria, la verdad y la justicia, que son los pilares que sustentan todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Es el mensaje, por supuesto, a disposición. A veces de la historia recogemos cosas importantes que vienen de mucho tiempo, en fin, con nuestras idas y venidas y con todas las
también vacilaciones y claudicaciones que hemos tenido, pero hemos tratado siempre en ese tema ser inclaudicable, el que es la defensa de los derechos humanos. Además lo puedo testimoniar con una conducta y con una actitud en momentos difíciles. Nada que ver con lo que padecieron compañeros que tuvieron cárcel, tortura, persecuciones, pero sí con compromisos de militancia y de defensa también desde mi condición en su momento de abogado y después como constituyente. Así que compromiso a los compañeros y sobre todo que ustedes continúen con esta difusión, que traigan a muchos compañeros que hacen mucho que a lo mejor no se expresan, pero hace falta que uno los incentive y lo van a hacer porque son testimonios vividos de épocas que pueden servir para marcar un rumbo, que tienen buenos contactos con los jóvenes, llegar a los jóvenes, dejar de lado prejuicios, dejar de lado preconceptos, no pretenderse hacerse el joven cuando eso nos ridiculiza, algunos lo quieren hacer, o estar contando cuentos como hace el Luis Juez, que lo tienen en Buenos Aires para que cuente cuentos cordobeses, ya medio que los está cansando, y cree que con eso llega a los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes se llega de otra forma, se puede comunicar de otra manera, y se pueden llegar a hacer cosas serias, no de seriedad formal, serias en cuanto al contenido de lo que hay que discutir y programar y coordinar con ellos. Ellos son vanguardia de muchas cosas y veo que, por ejemplo, en los temas de medio ambiente, a mí, mis hijos y hasta mis nietos me enseñan de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo cuidar cosas que hacen a la vida nuestra, del planeta. Ustedes ven lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por participar.